Buenas tardes a todos, gracias por estar acompañándonos en esta jornada. Vamos a hablar en esta ocasión sobre la importancia de la evaluación de la deglución a tiempo y cómo es la intervención fonoaudiológica en los pacientes que están internados, tanto en sala general como en terapia intensiva. Vamos a ir pasando por distintos momentos. Primero vamos a hablar sobre cómo está afectada la deglución, cuál es la importancia del abordaje fonoaudiológico en la internación. Vamos a explicar un poquito la evaluación y el seguimiento que se le hace al paciente y al final los comentarios de la doctora Luján. Bueno, la deglución es una de las funciones orofaciales primarias e imprescindibles para la supervivencia del individuo. Por ende, cualquier anomalía estructural o déficit funcional puede afectar el trayecto deglutorio. Es una actividad neuromuscular compleja que está coordinada por el sistema nervioso central y ocurre de forma rápida y sin interrupciones. Se divide en 4 etapas. Se las voy a describir brevemente para que podamos entender la complejidad del proceso. La primera etapa es la preparatoria oral. Ahí vemos en verde lo que sería el bolo alimenticio. Puede ser líquido, sólido, lo que vamos a tragar. Bueno, como indica su nombre, la etapa preparatoria oral prepara el alimento y una vez que está en la boca se mezcla con la saliva, se mastica según la consistencia y se transforma en un bolo cohesionado que está listo para ser tragado. Esta primera etapa es voluntaria. Ahí vemos en la imagen que el bolo se va trasladando hacia la parte posterior. Comienza la etapa oral. En esta fase, una vez que el alimento está listo, la lengua lo impulsa hacia atrás, hacia la faringe, hasta que se produce el disparo deglutorio. Esta etapa también es voluntaria y consciente y dura aproximadamente 1 segundo. En esta imagen vemos ya que el bolo está a nivel de la faringe. Comienza la etapa faringea, comienza una etapa que es involuntaria. Se produce por la estimulación de los receptores faringios que van enviando la información al sistema nervioso central y producen el disparo deglutorio. Es una etapa clave porque al ser la deglución y la respiración funciones recíprocas, debe producirse un breve periodo de apnea entre donde se cierra la vía aérea y se abre el esófago, el esfínter esofágico superior. Actividades que en personas que no tienen dificultades ocurren en forma coordinada. En esta última etapa vemos en verde que el bolo alimenticio ya transcurre por el esófago. Se inició con la apertura del esfínter esofágico superior y el bolo se va transportando a través de ondas peristálticas hasta el estómago. Es una etapa involuntaria e inconsciente. Acá vamos a ver un video, a ver, acá, donde vamos a ver la importancia del proceso que se produce en forma rápida y sin interrupciones. Ingresa el alimento a la boca, se mezcla con la saliva, la lengua lo va movilizando, comienza la etapa oral que lleva el bolo hacia atrás, transcurre la etapa faringea, se cierra la vía aérea y el bolo se dirige por el esófago hacia el estómago. Lo voy a poner de nuevo, porque como... Ay, espera. Para que puedan ver que se sucede todo rápidamente y en forma coordinada, y que si alguno de esos movimientos se afecta, ocasiona lo que vamos a nombrar posteriormente, que es la dificultad para tragar.
ahí vemos cómo va cayendo, se cierra la vía aérea, se abre el esfínter esofágico superior y en forma normal transcurrió el alimento. En esta ocasión, la charla se refiere especialmente a las dificultades para tragar cuando un paciente sufrió un ACV. Entonces, nos podemos preguntar, ¿qué es la disfagia? La disfagia es la dificultad para tragar alimentos sólidos, semisólidos o líquidos, y está causada por algún compromiso en una de estas etapas que vimos anteriormente. ¿Qué nos puede pasar si tenemos disfagia? Nos podemos deshidratar, nos podemos desnutrir, puede haber una obstrucción de la vía aérea y algo mucho más severo, podemos llegar a tener una neumonía por aspiración del alimento. En el caso de los pacientes que tienen ACV, la enfermedad cerebrovascular constituye la patología neurológica más común y prevalente en la población. Es la tercera causa de muerte en el mundo y la primera causa de discapacidad. Los ACV se pueden dividir en ACV isquémico, que tiene una preponderancia del 85%, su frecuencia aumenta con la edad. También podemos nombrar el ACV hemorrágico o la hemorragia subaracnoidea. Independientemente del tipo de ACV que sufre el paciente, se producen lesiones en diferentes niveles del sistema nervioso central, que son capaces de provocar trastornos deglutorios. La incidencia de estos trastornos deglutorios varía en diferentes reportes entre el 19 y el 81% y tiene que ver con el momento que se realiza la evaluación, la metodología que se utiliza, el subtipo de ACV que ha tenido el paciente y la gravedad. Bien, los dejo con mi colega Cristina para continuar la charla. Hola, buenas tardes. Bueno, los trastornos deglutorios secundarios a un accidente cerebrovascular tienen en general buen pronóstico, pero la ingesta oral debe posponerse hasta realizarse un examen exhaustivo de la deglución. ¿Qué puede observarse en el paciente? En el paciente podemos observar reducción en el control lingual correspondiente a la etapa oral preparatoria, que bien explicó Mariel, dificultad para transportar el bolo alimenticio hacia la siguiente etapa, retraso o ausencia del reflejo disparador deglutorio, hemiparesia laríngea con reducción de la aducción glótica, especialmente si se da en un ACV de tronco, parálisis unilateral de la faringe y o reducción de la movilidad faríngea, donde va a haber acumulación de saliva y de residuo del alimento en valéculas y senos piriformes del lado que está paralizado. En resumen, la fisiopatología de los pacientes con accidente cerebrovascular es heterogénea. Sin embargo, lo más común es que haya un retraso en el disparo deglutorio y una disminución de la propulsión lingual y faríngea, es decir, que haya una dificultad para tragar, que los movimientos de la lengua estén disminuidos y que las paredes de la faringe se encuentren tan débiles que hace que ese bolo alimenticio no vaya corriendo como debe suceder. Aproximadamente un 5% de los pacientes con ACV, sobre todo con compromiso de tronco encefálico, evidencian disfunción del esfínter esofágico superior. He aquí se desprende de todo esto que venimos hablando la importancia de tener en el equipo de trabajo a una fonoaudióloga
para la detección, la evaluación y la rehabilitación de un paciente con disfagia tanto en sala general como en terapia intensiva. ¿Qué hace la fonoaudióloga? Una fonoaudióloga define, en primer momento, el modo de alimentación de ese paciente, ya sea por vía oral o puede ser, si no puede tener esa vía oral apta o segura, por una sonda nasogástrica. El tipo de dieta, es decir, la consistencia en que va a ingerir esos alimentos, la postura correcta y si necesita o no maniobras de facilitación para poder deglutir. Con la presencia de una fonoaudióloga en un equipo interdisciplinario se pretende mejorar la calidad de vida del paciente, ofreciéndole alternativas de alimentación, disminuyendo considerablemente periodos de permanencia en la internación y brindando al equipo y a la familia asesoría para el manejo y el cuidado de ese paciente en particular. Hay que tener en cuenta que la evaluación siempre será solicitada por el médico tratante o referente cuando observa alguna de las dificultades mencionadas. ¿Cuál es el rol del fonoaudiólogo? Consiste en asegurar la eficacia y la seguridad del traslado de los alimentos al sistema digestivo. Realizar una evaluación diagnóstica para diseñar un plan individualizado de intervención para cada patología en particular. Plantear objetivos a corto, mediano y largo plazo. Y el objetivo principal es lograr la mayor autonomía posible para que ese paciente se reintegre a su vida cotidiana y normal. El ingreso de un paciente a terapia intensiva implica un proceso de riesgo vital. La necesidad de procedimientos invasivos aumentan el riesgo de generar complicaciones comunicativas y también deglutorias. Si se suman a esto alteraciones neurológicas como una ACV, aumenta la necesidad de rehabilitación interdisciplinaria. Es allí donde el rol del fonoaudiólogo cobra real importancia. En estos pacientes en estados delicados, la hidratación y la nutrición son procesos fundamentales para lograr un camino hacia la recuperación, por lo cual, repetimos, la intervención fonoaudiológica oportuna es primordial para establecer la alimentación por vía oral. La evaluación clínica de la deglución. Para esto vamos a tener en cuenta los antecedentes del paciente, la patología de base, los estudios complementarios relacionados a esa patología de base, el estado nutricional y el estado respiratorio. Necesitamos que el paciente tenga un estado de conciencia para que le permita responder a órdenes simples para la ejecución de praxias orofaciales. Esto es comprender la orden que se le está solicitando o que se le está sugiriendo para que pueda realizar todos los movimientos de los músculos que comprenden la deglución, ya sean músculos faciales o linguales. De lo contrario, la evaluación solo constará de etapa refleja y de protección de vía aérea. La exploración clínica no nos permite detectar los casos en que se producen penetraciones o aspiraciones silentes. En esos casos debemos recurrir a estudios complementarios. Ellos son la videodeglución
y la evaluación fibroscópica de la deglución o FIS. Bien, luego de una exhaustiva evaluación de la deglución, se continuará con el seguimiento y la rehabilitación del paciente para controlar su evolución e ir realizando los cambios que requiera cada paciente en particular. También debemos mencionar aquí que constamos con el consultorio fonoaudiológico, donde pueden ser derivados los pacientes que tengan algún trastorno deglutorio. Bueno, los dejo con la doctora Luján, jefa de la terapia intensiva, quien va a hablar sobre el rol de la fonoaudiología. Ay, perdón. Ah, no, solamente. Bien, solamente reforzar después de la excelente presentación de Mariel y de Cristina, que la importancia de comenzar con la evaluación fonoaudiológica en terapia intensiva lo antes posible. La verdad que los pacientes requieren de un control y un seguimiento progresivo para no solo evaluar la posibilidad de que el paciente pueda comenzar a alimentarse y por qué vía va a alimentarse, si puede ser por vía oral o por sonda nasogástrica, sino también para comenzar con la medicación que requiere el paciente por vía oral o por sonda nasogástrica. Creo que el trabajo en equipo es muy importante y es lo que logramos en la unidad de terapia intensiva. Apenas llega un paciente con un accidente cerebrovascular, luego de la evaluación general y cuando se encuentra en condiciones, el objetivo es solicitar la interconsulta con el servicio de fonoaudiología para que haga el diagnóstico, seguimiento y la rehabilitación del mismo. Muchas gracias. A disposición de las preguntas. Comenzamos con las preguntas. Gracias por su disertación. Bueno, la primera pregunta es, cuando uno tiene problemas para tragar, ¿cuáles son los alimentos más peligrosos? Cuando un paciente tiene disfagia, los alimentos que no se recomiendan son los que se disgregan en la boca, como el arroz, las lentejas, las legumbres que tienen una pielcita que nos puede quedar dando vueltas. Depende qué grado de disfagia tenga, si es disfagia para sólidos, para semisólidos, que es más raro, o dificultades para tragar los líquidos, pero los que no se recomiendan es el arroz y esos que se pueden quedar partículas en la boca. ¿Hay ejercicios para que la persona pueda nuevamente deglutir por su parte después de haber pasado por una ACV? Sí, por supuesto, hay ejercicios, pero esos ejercicios deben ser dados por la fonoaudióloga que antes ha hecho esa evaluación de la que estuvimos hablando, se diagnostica qué tipo de disfagia y el tratamiento, o sea, la rehabilitación se ajustará a la necesidad de cada paciente. Pero sí, hay ejercicios específicos. Mi papá, luego de una ACV, no entiende bien las indicaciones o se olvida. ¿Cómo tengo que hacer? Bueno, aparentemente la persona quedó con un deterioro cognitivo. Nosotros la evaluación de la disfagia la realizamos como con cualquier paciente.
Cuando hay dificultades para la comprensión de lo que tiene que hacer, se puede hacer a la imitación y evaluamos los reflejos, si existe el reflejo de glutorio, las praxias orofaciales, y si consideramos que está en condiciones, se puede probar primero con semisólidos, y si no aparece tos ni ahogos, se continúa con el líquido, que es lo más complejo para tragar. Pero sí, se puede hacer una evaluación y como con cualquier otro paciente se realiza ejercitación. Si no me evaluaron cuando estuve internado, ¿estoy a tiempo de hacerlo? Sí, claro que sí. Como dije recién, aquí en el HPR está el consultorio de disfagia, al cual se puede acceder y ahí se hace la evaluación y bueno, y se seguirán los pasos pertinentes para el caso ese. Sí, porque otra pregunta es cómo pediría un turno. Solicitando un turno con consultorio de... Claro, se comunica acá, puede ser a través de la página del grupo, claro, o llamando por teléfono, solicita evaluación de fonoaudiología y ahí lo van a guiar correctamente. Si me ahogo cuando como, ¿cómo va a ser mi alimentación? Bueno, hay distintos momentos para esta pregunta. A ver, primero hay que pensar en qué contexto se está ahogando, con qué tipo de alimentos se está ahogando. ¿Cómo seguía? Si me ahogo cuando como, ¿cómo va a ser mi alimentación? Y consulta si los ejercicios los podría hacer solo o necesita ayuda. Bien. No, sí. Bueno, los ejercicios siempre tienen que estar guiados por una fonoaudióloga porque son ejercicios muy particulares que tienen siempre un objetivo para mejorar según qué tipo de disfagia tenga. Hay ejercicios especiales para las distintas zonas ya sea praxias orofaciales, debilidad faríngea. Los ejercicios los tiene que, sí o sí, los tiene que ir guiando una fonoaudióloga. Después el paciente en la casa sí los puede repetir, en general nosotros lo indicamos frente al espejo. Y la alimentación siempre también va a estar guiada por la fonoaudióloga para que sea segura y eficaz, que sea segura, que no le ocasione ahogos ni tos y que requiera y que cubra los aportes nutricionales y la hidratación que necesita el paciente. Sí, porque ahí está el tema, en la hidratación principalmente. Entonces, y también cobra mucha importancia el rol de la familia que tiene que acompañar a estos pacientes porque emocionalmente quedan afectados y porque la comida nos relaciona, nos reunimos con amigos a comer, tenemos una reunión de trabajo y pedimos algo para comer o nos tomamos un café. La comida es el centro de todo. Entonces, en aquel paciente que tiene una alteración en la deglución, se ve afectado también la parte social. Entonces, ahí tiene que contenerlo mucho la familia. Acá una consulta quizás para la doctora. ¿Qué hago si mi papá se ahoga o atraganta? En ese momento, por supuesto, siempre tiene que pedir asistencia médica en ese momento. Es muy importante que lo asistan porque hay que ver cuál fue el motivo por el cual se ahogó, si le está faltando aire, si es que se ahogó con alimento y hay que tratar de alguna forma eliminar ese alimento. Así que lo primero que hay que hacer es solicitar asistencia. Acá nos consultan.
Mi madre hace 1 año y medio no podía comer, no movía los músculos de la boca y fue perdiendo el habla. Se ríe, pero no habla. Les agradecería si me dan ayuda. Bueno, en el caso de esta paciente, tendríamos que contar con una evaluación médica para ver qué está pasando. Seguramente tiene alguna dificultad en el lenguaje. No nos dice si le pasó algo puntual. Dice, hace 1 año y medio no podía comer. Seguramente algo neurológico le haya pasado. Una disartria, algo. Probablemente. Esperamos que lo haya visto algún médico y lo podemos ayudar conociendo al paciente y viendo cuáles son las características así a la distancia. Muy en general, lo mejor es recomendar la consulta. ¿Hay medicamentos para la disfagia? No. Para la disfagia no hay medicamentos, hay tratamiento, pero es un tratamiento, como explicaba Mariel, es un tratamiento de la musculatura, un tratamiento para poder restablecer la función, pero no hay medicación. ¿Cómo afecta la disfagia en el habla? O si tiene relación. Sí. Son 2 funciones distintas que comparten las mismas estructuras orofaciales. Utilizamos la lengua, los labios para hablar, pero también para tragar. Entonces, el tratamiento se basa en ejercitación de esas estructuras. Yo siempre, para graficarle a los pacientes, les digo que para hacer ejercicios para tragar mejor, tenemos que fortalecer los músculos de la boca, de la faringe. Y en general los pacientes no tienen conciencia de esos músculos. Entonces yo los comparo con ir al gimnasio. Uno, para fortalecer el brazo, va al gimnasio y hace tal ejercicio. Y bueno, para el tratamiento de la disfagia, se hacen ejercicios que tienen que ver con fonación y con movimientos de las estructuras para hablar, pero tienen el objetivo de aumentar la fuerza de la musculatura implicada. Bien, esta creo que es la última. Yo me hice una videodeglución hace 1 año. ¿Me la tendría que repetir? Pero no aclara el por qué. Si está en tratamiento, la fonoaudióloga que esté a cargo de ese paciente, y obviamente se la va a pedir, porque después de 1 año está bueno saber con qué terreno se está trabajando. Y si no está en tratamiento, sí, porque pero previo a una consulta también, ¿no? Ya sea al neurólogo o al médico que lo está tratando. Pero sí, las videodegluciones se pueden repetir, pero con un cierto lapso. No es que un estudio que se puede hacer a los 15 o 20 días, porque son radiaciones. Claro, eso es lo que les iba a comentar, que es un estudio que nos expone a radiación. Y además siempre la evaluación clínica es la más importante. Exacto. Después se objetiva con la videodeglución, pero la evaluación clínica es la más importante. Bueno, creo que preguntas, no veo más. No sé si quieren hacer alguna otra aclaración, comentario. ¿Vos? ¿No? Bien. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Les agradecemos a todos que hayan participado el día de hoy de estas jornadas y los invitamos a que sigan participando jueves y viernes de la Semana de las Neurociencias. Para finalizar, vamos a ver un testimonio. Gracias.
Soy el doctor Roberto Bernarda, soy médico ginecólogo de Pergamino. Sufrí hace 3 meses, el 19 de mayo, un ACV isquémico y fui trasladado a Pergamino, desde Pergamino acá a Rosario, y me operó el grupo de neurocirugía bajo las órdenes del doctor Godes, y me hicieron una trombectomía. Y bueno, así que yo vine hemipléjico completamente, sin poder hablar, sin nada, en un estado chocado por la operación, por el proceso que tuve. Y bueno, después que me hicieron ese estudio, ese tratamiento, anduve bien. Quedé como estaba. Yo tengo una arritmia de hace muchos años, que estaba medicada, pero la tenía y hacía de todo, hacía deporte, hacía miles de cosas, y estaba tranquilo. Fue después de almorzar, salí al patio, al garaje del auto, y me caí ahí, que perdí el conocimiento, perdí el control, me caí, quedé en el pasto como 10-15 minutos hasta que me encontró mi esposa. Y bueno, y ahí me cargaron en un auto, me llevaron a la clínica de Pergamino, y mi yerno habló a un neurocirujano de Pergamino que tiene mucho vínculo acá en Rosario, y que él trabaja también acá en Rosario, y él fue el que me conectó sugirió que viniéramos a hacer este tratamiento. Pues en Pergamino no lo hacen, no iban a hacerme esto. Sí, en cuanto a la recuperación, al otro día yo ya estaba bien, perfecto, estaba debilitado por todo lo que había pasado, pero yo ya movía los brazos, movía la pierna, hablaba, estaba casi normal, te diría, como para irme de alta 2 o 3 días después de eso. Mientras estuve internado acá, una vez recuperado del ACV, me atendió un grupo interdisciplinario donde estaban los cardiólogos, clínicos, kinesiólogos, bueno, me voy a olvidar alguno, fonoaudiólogos, o sea, neurocirujanos, neurólogos, o sea que la atención fue excelente.